Shabbat Shalom. Comenzamos con el estudio de la primera aliyá de la Parashat Eked, que significa y consecuencia de. Seguimos estudiando el libro de Devarim, capítulo 7 al versículo 12 y el capítulo 8, versículo 11. Entonces vamos a ver un breve resumen de esta aliyá. Aquí vemos que Moshe continúa dirigiéndose a los Benei Israel, afirmándoles que si observaran y cumplieran los preceptos que el Todopoderoso ordenó, serán bendecidos con bonanza y salud. No habrá en el pueblo personas ni animales estériles ni enfermedades, y sí las habrá sobre las naciones enemigas. Asimismo, les aconsejó no temer a los cananitas, pues Hashem los resguardaría. Les recuerda cumplir cada mandamiento para así vivir y multiplicarse y conquistar la tierra prometida. Y se acordarían de todo el camino que el Eterno hizo deambular al pueblo en el desierto durante 40 años, como probanza de lealtad y adhesión a los preceptos del Eterno. Entonces, en esta primera línea vamos a ver dos temas. Uno que se refiere a las bendiciones de la obediencia y el segundo tema, la buena tierra que han de poseer. Capítulo 7, versículo 12 al 16 nos dice, y como consecuencia de que escuchéis estos decretos, o sea, los mishpatim, y los guardéis y los cumpláis, Hashem tu Dios guardará su pacto contigo y su misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá y te multiplicará. También bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu cereal, tu mosto, tu aceite, el aumento de tu ganado, y las crías de tu rebaño en la tierra que él juró a tus padres que te daría. Entonces aquí vemos que en nuestra parasha vemos lo que nos promete el Eterno, los siguientes beneficios materiales. Aquí podemos ver que Hashem te amará. Esta es una bendición suprema. Si una persona es amada por Hashem, recibe los mayores beneficios. Te bendecirá con riquezas en materiales. Se refiere a los beneficios colaterales que nos alivian de toda preocupación física y material. Esto está ligado con respecto que si todo el pueblo de Israel observa la Torá como Hashem lo espera, con alegría, con voluntad y con una dedicación constante al estudio, él ahí le estaba prometiendo que los iba a librar de cualquier desgracia, como la enfermedad, la guerra o el hambre. Te multiplicará en forma extraordinaria, como en Egipto, donde de una familia de 70 almas se convirtieron en una nación de 600.000 hombres. Te bendecirá el fruto de tu vientre, no abortarás ni morirán tus hijos durante tu vida. Entonces, en estos versículos que hemos leído, nos enseñan que hay condiciones para que Hashem guarde con los hijos de Israel el pacto que juró a sus padres. También habla de las consecuencias de la fidelidad al pacto. Hay unas condiciones y unas consecuencias. Entonces, aquí el Eterno le da a conocer estas tres condiciones para que ellos pudieran recibir las bendiciones. Primero ellos tenían que oír y obedecer los mishpatim, que son las leyes sociales, tenían que guardar los mishpatim y cumplir también con las leyes sociales. Entonces, en este punto, el punto clave era la obediencia a estas leyes sociales. Era una condición para poder recibir el amor de Hashem. Esto nos enseña que el amor de Hashem que muestra hacia nosotros está tan relacionado con el amor que mostremos nosotros al prójimo. Este mismo principio se encuentra en los escritos mesiánicos, donde vemos que el amor que mostramos hacia el prójimo es un reflejo del amor que tenemos hacia el Padre. Esto está en 1 de Juan 3:14. Entonces, en esta enseñanza que estamos viendo, vemos dos aspectos en la relación con el Eterno, que es la obediencia y el amor. Aderet Eliyahu enumera 10 bendiciones en el versículo 7:13, en el capítulo 7:13.
Ahí dice, te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre, los productos del suelo, tu grano, tu vino, tu aceite, tu vacuno, los rebaños de tus ovejas. Entonces aquí estamos hablando de una bendición completa. Y Rabenu Efraín agrega que las 10 bendiciones en este versículo son una recompensa por observar los 10 mandamientos que forman la base de todas las misbot. Serán bendecidos por todas las naciones, ellos reconocerán. Aquí le está diciendo que este pueblo, amado del eterno pueblo de Israel, iba a ser reconocido por otras naciones como una nación maravillosa que era bendecida por Hashem. La grandeza de una mujer noble no es evidente cuando la alaban sus amigos, sino cuando lo hacen sus enemigos. No habrá hombre ni mujer estéril entre vosotros. Asimismo, en su significado literal, el versículo implica lo siguiente. Ahí está diciendo que tus plegarias no serán estériles o infructíferas. Ante el Todopoderoso, Él las aceptará y satisfará. Tu pueblo no será estéril, es decir, falto de estudio de Torá. Ningún judío será estéril ni ignorante de la Torá. Los judíos de cualquier condición serán tan eruditos que podrán rebatir a los no creyentes. Las condiciones para obtener los beneficios del pacto, en primer lugar, tienen que ver con la fidelidad a las leyes que tienen que ver con el amor al prójimo. La relación entre nosotros y el prójimo determina nuestra relación con el Padre. Es imposible servir al Eterno sin amar a los hermanos. Es imposible recibir los beneficios del pacto sin estar bien con los demás. Y Hashem apartará de ti toda enfermedad y no pondrá sobre ti ninguna de las enfermedades malignas de Egipto que has conocido, sino que las pondrá sobre los que te odian. La sanidad divina es una consecuencia de la obediencia a las leyes sociales, o sea, los mishpatim. Hashem eliminaría todas las enfermedades comunes y no dejará que sufran las malditas enfermedades egipcias por ustedes conocidas. Si hay una relación armoniosa entre los integrantes del pacto, tendremos todos los beneficios del pacto, que también incluyen la prosperidad económica, la sanidad divina y el poder sobre los enemigos. Si no nos tratamos bien, tendremos enfermedades que no van a sanar. Va a haber escasez económica y sequía espiritual. Si no respetan su misbot, los azotaría con penosas enfermedades. En cambio, si el pueblo de Israel cuidaría la Torá, todas esas enfermedades serían enviadas a los enemigos. En este texto de Devarim que nos ocupa, vemos que el pacto es condicional, de manera que el pueblo tiene que cumplir con los mandamientos para mantenerse dentro del pacto. Versículo 17. Si dijeras en tu corazón, estas naciones son más poderosas que yo, ¿cómo podré desposeerlas? También el versículo 18 confirma lo que está diciendo Moshe. No tengas temor de ellas, acuérdate bien de lo que hizo Hashem tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Entonces aquí lo que le está diciendo Moshe es que ellos tenían que contar las victorias pasadas. Ellos tenían que recordar los milagros de la salvación que experimentaste, le está diciendo. Esto está en Devarim 7:18. Tenían que recordar todo el camino por donde pasaste, Devarim 8:2. Recordar de dónde saliste, Devarim 8:14. Recordar a Hashem, 8:18. Y recordar lo que eras en el capítulo 9, versículo 7. Estos recuerdos nos ayudan a no caer en el pecado y a tener gratitud al Eterno y a alabarle todos los días de nuestra vida. Cuando Moshe le dice, no tengas temor de ellas, recuerda bien lo que Hashem tu Dios hizo por ustedes. El 7:20 dice, además Hashem tu Dios enviaría la Sirá contra ellos hasta que perezcan los que queden y se escondan de ti.
La palabra hebrea que normalmente ha sido traducido como avispa et sirá, que según Rashi es una especie de insecto volador que lanzaba sobre sus enemigos un veneno que los hacía impotentes y cegaba sus ojos en cualquier lugar de donde se escondieran. Rabí Isaac Alevi, en sus explicaciones a la Torá, nos explica que hay dos clases de milagros, los milagros perceptibles y los milagros ocultos. Entonces él hace mención que cuando unos meses atrás leímos la Parashá Mishpatim, allí dice, mi temor enviaré delante de ti y confundiré a todos los pueblos que irás en contra ellos. Y entregaré a todos tus enemigos que huirían de ante ti. Y enviaré la Sirá delante tuyo y expulsarán a los pueblos. Esto está en Shemot, capítulo 23, versículo 27 al 28. Entonces, en estos versículos que estaba diciendo en esa oportunidad en la parashá de Mishpatim, Elohim no le dijo al pueblo en la época de la conquista de la tierra de Israel que enviaría grandes plagas sobre los pueblos que habitaren en ese momento, así como lo había hecho en la salida de Egipto. Elohim solamente les dijo que enviaría a la Siná para que los ayude. Y se entiende de esos versículos que para conquistar la tierra de Israel y para expulsar a todos los pueblos de la tierra, realmente alcanzaría solamente con la Sirá. Entonces, cuando nos dice que hay dos clases de milagros, los perceptibles y los ocultos, aquí nos está diciendo que son los milagros que el hombre no puede percibir en el momento que son realizados por el Creador. La diferencia entre estas dos clases de milagros radica en el hecho de que cuando los milagros son perceptibles y todos los hombres para los cuales esos milagros son efectuados, pueden verlos en el mismo momento que son realizados. Ellos no sienten miedo a alguno de sus enemigos, pues todos ellos ven esos milagros y saben que Elohim es quien está luchando por ellos. Pero esto no es así cuando Elohim realiza milagros ocultos, pues al no haber nadie del pueblo que perciba esos milagros en el momento en que ellos son realizados, ellos sí sienten mucho miedo de sus enemigos, pues nadie sabe si Elohim hará por ellos un milagro o no. Entonces, aquí estamos viendo que realmente la Sirá pertenecía a la clase de los milagros ocultos, pues nadie que la veía pensaba que a través de ella Hashem hacía milagros para el pueblo de Israel. Versículo 7:22. Y Hashem tu Dios echará estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado numerosas para ti. Aquí la explicación es que los hijos de Israel tendrían que experimentar muchos cambios al entrar en la tierra. Para hacer grandes cambios es mejor ir poco a poco, para no ser agobiado por malas emociones y otras cosas que pueden hacer daño. Por lo tanto, ya una vez que el pueblo de Israel estaba en la tierra de Canaán, ellos tenían o se iban a enfrentar a ciertas situaciones. Por eso Hashem le está dando este consejo de que ellos no tenían que agobiarse más allá de todo lo que podían vivir diariamente, sino que ellos tendrían que ir cada día, cumpliendo, ¿verdad?, con lo que se les demandaba en ese lugar y también con todo lo que ellos podían hacer. ¿Para qué? Para que no viniera un estrés en su mente, en su cuerpo, y así tener malas emociones y otras cosas que podrían hacerles daño. Capítulo 7:25. La sepultura de sus dioses quemarás a fuego, no codiciarás la plata o el oro que las recubre, sino la tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un lazo, porque es abominación al Señor tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema como ella. Ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema. Aquí hay dos puntos interesantes acerca de este versículo. Primero dice que hay que destruirlo todo. Esa era la orden específica que el pueblo de Israel había recibido por parte del Eterno.
todas las imágenes idólatras dentro de nuestro territorio, o sea, de la tierra de Israel, ellos tenían que destruirla. Pero en cambio no tenemos derecho de hacerlo en territorios de otros. Por ejemplo, nosotros no podemos ir a otro país y destruir las deidades que ellos han puesto en sus lugares. Por lo tanto, aquí también hay una ordenanza que el pueblo de Israel solamente tenía que destruir lo que había en la tierra prometida. El otro punto, tener mucho cuidado con lo que introduzcamos en nuestras casas, en revisar todos los juguetes de los hijos, toda ropa que tengas, toda revista, todo cuadro y foto. Recordar bien la procedencia de toda la ropa, de los juguetes, las marcas, el significado de ella. Todo objeto de adorno y toda joya que también nosotros podamos introducir en nuestros hogares. Todos los objetos que hayan sido utilizados para adoración de culto, pagano o hayan sido hechos en honor a otros dioses, eso tampoco debemos de nosotros de introducirlo en nuestras casas. Ya entramos entonces al segundo tema de la buena tierra que han de poseer, capítulo 8.1. Dice, todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces, cuando dice te acordarás de todo el camino, es importante recordar el camino por donde uno ha caminado con el fin de no olvidar. El pueblo no tenía que olvidar las bondades del Eterno en medio de los problemas, no tenían que olvidar los castigos por causa de la desobediencia, no tenían que olvidar las palabras que Hashem habló en esos lugares y no tenían que olvidar las adversidades que habían pasado. Versículo 3 dice, y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. Es interesante también este versículo porque en el libro, en el remanente llamado Rebeca, el rabino Shapira hace una mención con respecto a esto y dice que cuando Moshe, nuestro maestro, recibió la Torá de la boca del Todopoderoso, recibió cada uno de los mandamientos y su interpretación. Por lo tanto, aquí nos está diciendo que todo lo que procede del Eterno es un bien para cada uno de nosotros, es un alimento que sacia nuestro corazón y nuestro espíritu. Por lo tanto, es interesante ver de cómo el Eterno especifica este alimento que es para cada uno de nosotros. Según este texto, el Eterno tiene 4 propósitos con las adversidades. Primero, para humillarte. El alma del hombre es altivo. Lo primero que tiene que aprender es la humildad. Para probarte, para poder promocionarte. Todo prueba tiene el propósito de hacerte subir. Todo proceso que podamos estar viviendo o cada dificultad que se nos pueda presentar es justamente para que el Eterno nos pueda fortalecer y para así nosotros poder seguir el camino que nos lleve también a la tierra prometida. Para saber lo que había en el corazón, cuando está bajo presión se muestra lo que hay en el corazón. Sin duda que las dificultades que podamos nosotros vivir, ya sean muchas o pocas, o quizá la intensidad de cada una de ellas, es justamente para ver qué es lo que hay en nuestro corazón. En este punto es importante poder tener esa quietud, tener ese shalom en el corazón, para así también poder tomar las mejores decisiones. Hacerte conocer por experiencia que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Hashem. Moshe le señala que su permanencia en el desierto era para probarlos para su vida futuro en la tierra de Canaán, donde confiarían en él como lo habían hecho en el desierto. Hashem los proveyó de una nueva clase de comida desconocida para sus patriarcas. El maná, este alimento celestial y casi espiritual, fue enviado por mérito especial de Moshe. El maná le fue entregado por varias razones.
Primero, para conocer este alimento espiritual ayudaba a absorber la Torá en su totalidad. No solo los liberaba de todas las preocupaciones de ganar el sustento, sino que les agregaba sabiduría y conocimiento especial. El otro punto era que Dios los probó mediante el maná, que observaran todas las misbot y soportarán las penurias de recibir una ración diaria, con el temor de que no volvería a caer el día siguiente y de vivir de esta comida no natural sin quejarse. Así probó vuestra confianza en él. Moshe explicó mediante el maná, Dios os enseñó a confiar en él. También demostró vuestra grandeza ante las naciones y evitó que el Midat Hadin, el atributo de justicia, os acusara para que os sometierais a su voluntad. El otro punto era por sobre todo vivieron del maná para aprender una lección eterna. El hombre no vive solo del pan, sino de cada proverbio que emana de la boca de Hashem. Una persona debe ser consistente que la comida no tiene la característica intrínseca de alimentarlo, solo lo hace porque Hashem decretó en los 6 días de la creación que lo haría. El pan alimenta el cuerpo, pero no su alma. Para darle sustento a su alma, el judío necesita de las enseñanzas de Dios, la Torá. Al estudiar y observar los mandamientos de Dios, su alma gana vida en este mundo y en el próximo. Versículos 7 y 8. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite, de oliva y miel. Posteriormente le describe las bondades de la tierra de Israel, tierra pródiga en trigo, cebada, viñas, higueras y ganados, tierra de olivares, de aceite y de miel. Indica que cuando se haya comido y saciado deberá bendecir al Eterno por la buena tierra que Él da. El Birkat Hamazon, que es la bendición después de la comida, previene que la prosperidad que gozarían en la tierra prometida podría conducirlos a olvidar que Hashem entregó todo ese bienestar. Esta ingratitud sería castigada duramente y los Benei Israel que así obraran serían eliminados como las naciones paganas. Moshe aclara al pueblo que lo que el Eterno quiere de ellos es que lo amen, le sirvan con todo su corazón y toda su alma, cumpliendo sus misbot. La grandeza de Hashem manifestada por medio de hechos tales como la liberación de Egipto, el milagro del Mar Rojo, las experiencias en el desierto, los castigos milagrosos impuestos a Korah, a Datán y a Abiram, deberían ser suficientes para asegurar la observancia y cumplimiento de los preceptos. El Eterno asegurará una abundante cosecha con las lluvias necesarias, pero si el pueblo se olvida, desobediente es con Hashem, cesarán las aguas del cielo. Entonces, para ir culminando, aquí vemos entonces todo lo que la Torá nos enseña y nos dirige para que nosotros también podamos tener todas esas bendiciones con respecto si nosotros somos obedientes. Hay unos versículos que también están en Devarim cuando Moshe le dice al pueblo que la Torá no está en los cielos para que diga quién subirá por nosotros a los cielos y no nos traerá y nos hará a oír para que la cumplamos, sino que muy cerca de ti está la palabra de tu boca y tu corazón para que la cumplas. En efecto, la Torá no está en los cielos ni en los mares, está muy cerca de nosotros para que, mediante el poder de nuestra lengua y la renovación de nuestros corazones, seamos capaces de cambiar el mundo a través de nuestras acciones. Es decir, nuestras acciones son avivadas por nuestra comprensión de la Torá.
Si uno no se aferra a la Torá, incluso sus acciones para reparar el mundo serán impotentes. La Torá y sus relatos que contienen están escritos en el lenguaje de los hombres para que podamos utilizarlos para transformar nuestras vidas, mientras seguimos embelleciendo su santo nombre en esta época crítica. Esto lo dice el rabino Isaac Shapira en su libro que ha sido de bendición, el remanente llamado Rebelga. Por lo tanto, aquí la enseñanza que podemos tomar en esta semana, en esta parashá, es que el Eterno ya había preparado en todo su esplendor al pueblo de Israel, para que ya ellos ya iban a poseer la tierra prometida. Estaban a punto ya de cruzar el río, el Jordán. Entonces lo que él les estaba diciendo al recordarle la Torá, que cuando ellos ya estén en la tierra, están a punto de cruzar el Jordán, que lleven la Torá, que la Torá tiene que ir con ellos, que esté guardada en su corazón, que la Torá significaba un respaldo para ellos, significaba protección, significaba la fidelidad del Eterno. Entonces eso es lo que Moshe les quiso transmitir al pueblo, que el pueblo tenía que hacer cercana la Torá a ellos y que siempre estuviera en su corazón, que todas estas palabras estén muy cerca de su corazón y también estén en su boca, para que cada día ellos también la pudieran declararla y confiar en todo lo que el Eterno estaba haciendo por ellos. Esto es lo que yo les quería compartir en esta oportunidad de esta quinta liyá de la Parashá Ekev. Que ayer le bendiga. Shalom.